Bien, buenos días. ¿Alguna pregunta que tengáis por ahí? ¿Alguna cosa, alguna duda? Bien, pues vamos a empezar la clase de hoy terminando el capítulo anterior dedicado a los diodos y a las uniones PN, a la descripción física de la unión PN. En concreto vamos a ver hoy la ruptura de un diodo. No es que se vaya a romper, sino lo que vamos a ver es lo siguiente. En la curva IDV, la curva corriente-tensión en un diodo, donde nosotros lo habíamos representado de esta manera, el V sub A, nosotros vimos pues, que teníamos una zona de alta conducción en directa y en inversa pues prácticamente la corriente era muy pequeña, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es que para determinadas tensiones negativas, V sub A menor que 0, o V sub R mayor que 0, para unas determinadas tensiones vamos a ver que existen una conducción en inversa. Unos van a ocurrir a unas tensiones aproximadamente V sub R del orden de 5 a 10 voltios, 4, más o menos aproximadamente, y en otros la conducción en inversa ocurrirá para tensiones del orden de los 100 voltios. Hay dos tipos de uniones, dependiendo de cuándo aparezca esta conducción tan grande en inversa. Es decir, lo mismo que tenemos una conducción en directa, en inversa no la vamos a tener. La vamos a tener también. De partida es una cosa rara porque digo, bueno, si yo lo que estoy haciendo aquí es aplicarle una tensión del mismo signo o un campo eléctrico del mismo signo del campo eléctrico interno, aquí lo único que voy a favorecer es precisamente el paso de electrones que vengan de la zona P a la N y huecos que vengan de la N a la P, pero son minoritarios y por lo tanto ahí la corriente va a ser muy pequeña, lo que justificamos aquí. Bueno, vamos a ver que bajo ciertas condiciones existen estas conducciones tan grandes como estoy pintando en esta figura. La que se da la ruptura a tensiones más bajas se denomina ruptura Zener y la que se da a tensiones más grandes se llama ruptura por avalancha. No le pongo la tilde a Zener porque es el nombre de un señor, por lo tanto no tiene tilde, es un nombre propio. Bueno, pues vamos a ver cada una de ellas. Vamos a empezar con la ruptura por avalancha o el efecto avalancha. Como acabo de decir, el campo eléctrico interno que hay en una unión PN pues tiene este sentido, desde la zona N a la P. Yo le estoy poniendo ahora un campo eléctrico externo del mismo sentido y la corriente en principio va a ser muy pequeña. Aquí os estoy pintando en esta segunda gráfica el potencial eléctrico, que como justificamos el otro día, pues tiene esta forma. En esta forma hay una barrera, hay una barrera de potencial, la parte negativa del potencial la tenemos aquí, la parte positiva la tenemos aquí, justamente coincidiendo con el signo del campo eléctrico. Y como en equilibrio teníamos una tensión, una barrera potencial que denominábamos potencial barrera V0 y ahora le estamos añadiendo un potencial externo del mismo signo, pues realmente la barrera lo que está haciendo es hacerse más grande. Y este sería el valor de la barrera, V0 en equilibrio más la tensión externa que le estamos aplicando en el mismo sentido. Eso es potencial eléctrico. Recuerdo que la energía de potencial, que es lo que nosotros representamos con nuestro diagrama de banda, simplemente lo único que hay que hacer es multiplicar el potencial por la carga del electrón menos Q. Por lo tanto hay una inversión de signo y en vez de tener esta forma, pues simplemente la invertí, ¿no?
representáis aquí el mínimo de la banda de conducción, que es la energía potencial de los electrones. En la banda de conducción bajáis el E sub G y tenéis el máximo de la banda de valencia. Bien, entonces ahora nos vamos a poner en el pellejo de un electrón. Imaginaros que hay un electrón solo en la zona P, pobretico está ahí aislado, y dice, bueno, pues ya está, pues yo estoy solo, hay un campo eléctrico intenso, pues me voy a donde me dice el campo, que es a la zona positiva del campo. Y se va, un electrón. Por lo tanto, una corriente muy pequeña. Un electrón en presencia de un campo eléctrico, ¿qué ocurre con él? Porque se acelera, según la ley de Newton. Pasa por aceleración, hay una aceleración. Adquiere energía cinética. Cada vez adquiere más energía, más energía, más energía. Y puede llegar un momento en que el exceso de energía con respecto al que tenía cuando estaba en el mínimo de la banda de conducción, ese exceso de energía sea lo suficiente como para dárselo a un electrón de la banda de valencia y que pueda promocionar a la banda de conducción. Evidentemente, este sí pierde la energía, pues lo tendríamos aquí en esta posición. Y aquí tendríamos, se habría creado un hueco. Entonces, fijaros, ahora tengo dos electrones en presencia de un campo eléctrico interno que son acelerados. Pueden adquirir energía, pierden la energía y se la ceden ahora a otros dos electrones de la banda de valencia. Y entonces aquí, cuando pierdan su energía, ya tengo 4 electrones que pueden formar parte también de la conducción. Son acelerados y esto pues pierde la energía y se crearían 8. Es decir, tendríamos una progresión geométrica. Los electrones, el número de electrones en el interior de la zona de carga espacial se van generando de una forma geométrica, una progresión geométrica. Si la zona de carga espacial es muy grande y la barrera es muy grande, puede ocurrir que al final de la zona de carga espacial pues tengamos muchísimos electrones y por lo tanto aparezca, cuando tú pongas aquí un amperímetro, dice, oye, aquí me ha llegado un montón de corriente. Y entonces aparece conducción debido a este efecto. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? Pues es necesario campo eléctrico muy alto, es decir, una tensión externa muy alta, para que podamos acelerar mucho y darle mucha energía a los electrones, pero también tenemos que tener una zona de carga espacial muy ancha, porque si es muy estrechita, pues bueno, pues sí, genero algunos, pero a lo mejor son insuficientes para tener una corriente apreciable. Entonces ahora os pregunto, para yo tener una zona de carga espacial muy ancha, ¿eso cómo lo puedo conseguir yo? ¿Cómo puedo conseguir yo una zona de carga espacial en una unión PN muy ancha, muy grande? Aumenta la tensión en inversa, pero bueno, eso digamos también es una de las condiciones, ¿no? Tienes campo eléctrico grande, o sea, es intenso y además también aumenta la zona de carga espacial. Eso es correcto. Pero además ¿cómo podríamos aumentar, además de tener ese campo eléctrico grande, cómo podríamos aumentar la zona de carga espacial? Cuestiones de fabricación. Ya nos vamos a la fabricación de la unión PN. ¿Qué dijimos en una unión PN que tenemos un dopado de impurezas donadoras en la zona N, una concentración de impurezas aceptadoras en la zona P? ¿Qué dijimos? ¿Dónde había más zona de carga espacial? ¿La zona más dopada de la unión o en la zona menos dopada de la unión? ¿Dónde había más zona de carga espacial? En la
Más dopado, más zona de carga espacial. ¿Todo el mundo de acuerdo? Pues he estudiado esto, ¿eh? ¿Alguien que esté de desacuerdo? Es la que menos. Es la que menos. Ahí era una relación inversa. Una relación inversa. Más denso, si es más denso, pues hay menos espacio. Menos denso, necesitan más espacio para tener la misma carga. Por lo tanto, si yo quiero tener una zona de carga espacial muy ancha, lo que tengo que tener son unos dopados de las dos zonas, de la P y la N, bajos. Para tener ancho, muy ancha la zona de carga espacial. Entonces se tienen que dar esos condicionantes para tener ese tipo de ruptura por avalancha. Ahora vámonos a explicar la ruptura por el efecto Zener o efecto túnel. Y aquí nos vamos a ir justamente a la situación contraria, que es uniones muy dopadas. Y para indicar que una unión está muy dopada, se le pone el signo más. Y además, más es que está muy, muy, muy dopada. ¿Qué ocurre aquí? Pues que la zona de carga espacial en este caso va a ser muy estrechita. Muy estrechita. La energía potencial será la misma, fijaros, va a ser la misma. La diferencia que tenemos aquí, esto es Q por V sub R más V sub 0. Fijaros que esto es energía potencial y por eso le he puesto ya la Q delante. Pero ahora la cuestión es que esta anchura de zona de carga espacial es muy estrecha, muy estrecha. Y ahora fijaros una cosa, los huecos en la zona P son como las burbujas, ¿no? Están aquí arriba, ¿no? Aquí tenemos los huecos y los electrones, como era el agua en la botella, está en la parte de abajo. Pero todo esto son niveles energéticos que están, ¿cómo? Llenos o vacíos de electrones. Todo esto que he rayado. Llenos de electrones, claro, ese es el agua. Están llenos de electrones. Y todo esto que tenemos aquí, porque son niveles energéticos en la banda de conducción, ¿eh? Todo esto es banda de conducción, ese es el mínimo y todo lo que está por arriba es banda de conducción. Son niveles energéticos que están en este caso llenos o vacíos de electrones. Acordaros de la botella, ¿eh? La botella de arriba, de la parte de arriba, del agua estaba abajo y encima que había aire. Pues entonces aquí ¿qué hay? Estados vacíos, ¿eh? Estados vacíos. Los huecos están siempre abajo, aquí son estados vacíos. Entonces yo tengo estados llenos, estados vacíos. Y una zona muy, 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 muy estrecha. La banda prohibida está aquí, está muy estrecha. Pero fijaros que tenemos niveles enfrentados, al mismo nivel energético. Estamos a la misma energía. Pero es como si tuviera ahí, en vez de tener esa pared, tuviera ahí un papel. Pues por mecánica cuántica existe una probabilidad de que los electrones puedan atravesar una barrera de potencial. Y esa probabilidad aumenta en cuanto la barrera sea más baja, en este caso no es el caso, o sea más estrecha. Por lo tanto, ahí existe una probabilidad muy alta de que los electrones pasen de la banda de conducción, a la banda, perdón, de la banda de valencia a la banda de conducción, justamente en este sentido. Y por lo tanto, si los electrones van en ese sentido, tendré una corriente eléctrica en sentido contrario. Y por lo tanto, llegará un momento en el cual, para determinadas condiciones, haya conducción para tensiones negativas. ¿De acuerdo? Entonces, repito, esto se da, aquí en esta situación se da con uniones que están muy dopadas. Uniones que están muy dopadas. Y aquí ya no es necesario campos eléctricos intensos porque no hace falta, basta con que ligeramente apliquemos una tensión pequeña en inversa
para que, bueno, simplemente el hecho de tener una barrera muy estrecha, pues hace que pasen los electrones de una zona a la otra. ¿De acuerdo? Pero que van directamente de la banda de valencia de la zona P a la banda de conducción de la zona N. Justamente esta flecha que estoy aquí marcando más en rojo. Bien, y con esto ya se termina la parte, la descripción física de las uniones PN y la parte de semiconductores. Entonces es el momento de que veáis un vídeo, de manera os lo recordaré yo por correo electrónico ahora por Prado, de que veáis el vídeo de la unión PN que hicimos hace unos cuantos años y que dura 10 minutos. Es un vídeo de animación, o sea que, bueno, si estáis ya harto de estudiar, le dais al vídeo, lo veis y comprenderéis muy bien, mejor, el funcionamiento de la unión PN, sobre todo también el tema de las barreras de potencial, los procesos de difusión, de arrastre, etc. Eso ayuda también al estudio. Bien, y ahora pues nos vamos a meter ya directamente en el tema 5, el tema de los diodos. Vamos allá al primer dispositivo diferente de los que ya conocéis hasta ahora, son elementos pasivos, resistencias, condensadores e inductores. Pues vamos a ver ya los diodos. Ya estamos en condiciones de ver un diodo. Pero antes de nada vamos a inventarnos. Fijaros que aquí en la electrónica se puede hacer muchas, nos podemos inventar cosas y podemos trabajar con electrónica con dispositivos inventados. Entonces vamos a inventarnos un dispositivo en el cual, si yo le aplico una tensión positiva, en sus extremos, pues se va a comportar como un circuito, un cortocircuito. Y si yo le aplico entre sus extremos una tensión negativa, se va a comportar como un circuito abierto. Vale, pues yo me lo voy a inventar también y le voy a asociar a esto, le voy a asociar un símbolo. Y el símbolo de mi dispositivo va a ser este. Este será mi hueso A, esta será la corriente que circule y el simbolito pues va a ser este. Y ahora lo que quiero yo, que sí, este, ¿vale? Que esto es una invención. Una invención, pues yo me invento este símbolo. En los libros no lo vais a encontrar así. Esto no lo vais a encontrar en ningún libro. Esto es invención mía. Sí vais a encontrar otras cosas relacionadas con esto, pero esto no. Ahora lo que quiero yo ver es cuál es la relación IDV, la curva IDV para este dispositivo que me acabo de inventar. Vamos, me he inventado el símbolo. Esto se lo han inventado otros. Bien, para ello, para calcular la relación IDV, corriente-tensión, que la tenemos aquí en vacío, pues vamos a poner este circuito, este dispositivo, pues dentro de este circuito. Y yo le voy a aplicar una fuente de tensión V sui de 10 voltios y voy a poner una resistencia variable, un potenciómetro. Voy a variar la resistencia y voy a ver la corriente que circula a través de este dispositivo. Si queréis le podemos poner nombre, podemos decir dispositivo simpático, por decirle un nombre, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos. Entonces, mi primera pregunta, yo me he inventado que este dispositivo simpático pues, se comporta de esta manera. Ahora vamos a analizar ya el circuito. Ya estamos en condiciones de analizar el circuito. Yo tengo aplicado una 10 voltios entre este punto y este. Por lo tanto, el dispositivo simpático, ¿cómo se comportará? ¿Como un cortocircuito o un circuito abierto? Como un cortocircuito. Muy bien, pues entonces yo lo que tengo que hacer es, ahora borro el dispositivo simpático y pongo su modelo equivalente, que es su cortocircuito. Entonces ya analizo el circuito con el modelo. Analizo el circuito con el modelo. No con la cara, sino con el modelo. Y ahora yo tengo que decir, bueno, yo lo que quiero ver es qué tensión tengo y en función de la corriente. ¿Me podéis decir qué tensión tengo aquí en este? ¿Cuánto? ¿Cuál es la diferencia potencial entre estos dos puntos? Si queréis, vamos a ponerle aquí esto, lo ponemos. Vamos a poner toda esta masa siempre para tener un nudo de referencia. Esto está a 0 voltios.
¿Y esto a qué tensión está? V sub a, ¿qué tensión está? ¿Cuál es la diferencia potencial entre estas dos puntas? Un cortocircuito. Cero. ¿Me podéis decir cuál es la corriente que circula por aquí? Pues directamente V sub I partido por R. Es decir, ¿esto qué significa? Y R lo estoy variando. R varía entre 0 e infinito. Por lo tanto, yo puedo tener corrientes que van desde infinito hasta 0. Si divido por R por 0, esto se me va a infinito, y si esto lo pongo infinito, se me va a 0. Y cualquier otro valor, pues, yo qué sé, le pongo R igual a un ohmio, pues me salen que la corriente son 10 amperios. Y si R le pongo 10 ohmios, la corriente me sale 1 amperio. Bueno, pues vamos a dibujar estas dos cosas. 1 amperio lo pongo por aquí, tensión 0, porque siempre es tensión V sub A es 0. 10 miliamperios lo pongo por aquí, tensión 0. Si pongo una resistencia infinita, la corriente se me va a ir a 0, pues claro, resistencia infinita es como si lo pongo esto en circuito abierto, no circula corriente. Entonces tendría este punto. Y si pongo una resistencia 0, ¿qué ocurre? Pues pongo un cortocircuito, otro cortocircuito en paralelo con una fuente de tensión. ¿Qué ocurre si ponéis ahí un cable, el enchufe, que sale una chispa tremenda, ¿no? Porque se te ha ido a corriente a infinito. Es decir, que si yo varío la resistencia de 0 a infinito, realmente lo que estoy haciendo es variar la corriente de infinito a 0, pero siempre estoy manteniendo la misma tensión en el dispositivo. Es decir, ya tengo parte de la curva IDV. Ya tengo parte de la curva IDV. Siempre la tensión es 0, independientemente de la corriente que esté circulando por mi dispositivo. ¿Lo estáis viendo? ¿Cómo se genera la curva IDV? Vámonos ahora a este otro circuito. Ahora voy a poner una pila, pero de tensiones negativas, VI menor que 0, y la voy a variar entre infinito y 0. V sub I, más que menos infinito. V sub I desde menos infinito hasta 0. Y la resistencia la voy a dejar fija. En este caso la resistencia la voy a dejar fija. Bien, entonces tenemos ese circuito que estamos viendo aquí en la izquierda. Vamos a analizarlo. Entonces, para analizarlo lo que tenemos que sustituir es la cara, que no sirve para nada, más que como símbolo, para hacer el rato más agradable. Pero ahora tengo que decir, yo le estoy aplicando entre este punto y este una diferencia de potencial que es negativa. Entonces, ¿cómo se va a comportar la cara? Si yo entre este punto de arriba y este punto de abajo le estoy aplicando una diferencia de potencial negativa, en este caso un circuito abierto, pues ahora sustituyo yo mi dispositivo simpático por un circuito abierto. Entonces, una vez que ya he modelado mi dispositivo, ya sí puedo analizar el circuito. No entiendo por qué hace circuito abierto cuando la corriente es negativa. Porque me lo he inventado. Vamos, yo me he inventado esto de arriba. Este dispositivo funciona de esta manera. Si tú V sub A es mayor que 0, es un cortocircuito. Funciona como un cortocircuito. Y si V sub A es menor que 0, es un circuito abierto. Yo me lo he inventado así. Ahora, tú aquí tienes una tensión de menos 10 voltios, por ejemplo, ¿no? Desde aquí, imagínate, aquí tienes menos 10 voltios. Esto lo pongo a 0. Dice, hombre, si yo aquí tengo menos 10 voltios, esto está a 0, pues cabe esperar que la V sub A también sea negativa. Y por lo tanto, se comporta como un circuito abierto. ¿Vale? O sea, esto me lo he inventado y esto se razona. Bien, entonces tenemos ahí un circuito abierto. ¿Alguien me puede decir cuánto vale V sub A?
ve todo el mundo? Sí, sí, alguien que no lo vea, que levante la mano, no pasa nada, se lo explico. De todas maneras, como hay alguno que será tímido, pues os lo voy a explicar. La diferencia de potencia en la resistencia VR es igual a I por R. Corriente que circula por este circuito por la resistencia. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, sé que la V sub I tiene que ser igual a V sub R más la V sub A. Como esto es I por R más V sub A, ¿qué corriente? Y aquí ya el que no lo haya visto antes, ¿qué corriente pasa por este circuito? Cero. Por lo tanto, la tensión V sub A coincide con V sub I. Y la corriente I es igual a cero. Es siempre I es igual a cero independientemente del valor que tengamos aquí en V sub I. Siempre la corriente va a ser cero, la que pase por este dispositivo. O sea, si yo tengo menos 10 voltios, pues tendré menos 10 voltios, corriente cero. Menos 5 voltios, corriente cero. Menos 1 voltio, corriente cero. Menos infinito, corriente cero. ¿Qué he obtenido entonces? Pues que la curva IDV de este dispositivo es justamente esta curva que estamos viendo aquí en esa figura. Esa sería la curva IDV de nuestro dispositivo simpático. En los libros esto existe y a esto lo llaman diodo ideal. Diodo ideal. Y le ponen un símbolo que es el mismo símbolo de los diodos normales. Y entonces yo digo, vamos a ver, ¿para qué confundes? ¿Para qué confundes a la gente? Porque es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo un diodo que un diodo ideal. El diodo no lo sabéis lo que es, porque lo voy a explicar ahora. Y ahora entenderíais esto por qué. Una pregunta, ¿esto a qué se parece? Esta curva IDV que hemos obtenido para este dispositivo simpático, ¿a qué se parece? A la curva IDV de una unión PN. El único problema es que en la curva IDV de la unión PN, pues eso lo teníamos un poquillo por aquí, ¿no? Y prácticamente sí, 0, 0, prácticamente 0 en tensiones negativas, pero aquí no pasaba exactamente por 0, estaba desplazado un poquito. Estaba desplazado un poquito. Ya os dije que en el caso del silicio, pues ese desplazamiento coincidía con el potencial barrera, que es del orden de los 0,6, 0,7 voltios aproximadamente. Entonces hay un pequeño desplazamiento, pero se parece mucho. Se parece mucho. Vale, pues entonces estamos en condiciones ya de definir lo que se conoce con el nombre de diodo. Ya estamos en condiciones. Entonces vamos a definir diodo a una unión PN donde el mecanismo de ruptura es por avalancha. Y hemos dicho que esto ocurre pues, por encima de tensiones superiores a los 100 voltios. ¿Eso qué significa? Pues que a las tensiones de trabajo, son 10, 20 voltios, como mucho, que le vaya a trabajar en el laboratorio, pues esto no lo vais a ver nunca. Es que no vaya a llegar a esta tensión. Salvo que os metierais en cuestiones de potencia, meterle unas cosas muy grandes, pero normalmente vosotros vais a trabajar aquí, en esta zona. Entonces, esto o no conduce o conduce. O conduce en directa o en inversa, no conduce, porque no vaya a llegar a la zona de avalancha. Que existe, sí, que se va a romper, sí, habrá ruptura por avalancha, pero si le metéis 100 voltios, pero no vaya a llegar de forma normal. Entonces, un diodo es esto, conduce en directa y no conduce en inversa. Y ahora, un diodo Zener, bueno, es que lo tenemos aquí, está aquí. El diodo Zener es aquel que el mecanismo de ruptura se hace por efecto Zener o efecto túnel. Y ese sí lo podéis ver, porque se ocurre a tensiones más bajas.
Podéis tener 4 voltios, 5, 6, 7, 10 voltios y eso vais a trabajar normalmente en el laboratorio. Eso sí lo vais a ver. Entonces sí vais a ver los 3 regímenes. Conducción en directa, no conducción y después conducción en inversa. Entonces a esos dispositivos le vamos a denominar diodos Zener y a los otros diodos normales. Y a cada uno le vamos a dar un símbolo. Y aquí esto ya sí, aquí esto ya es que ponerse serio. Y a los diodos se le denominan o se dibujan de esta forma. Una flechita y esta línea así vertical. El ánodo, la flechita, y el cátodo o zona N, la parte recta. Si queréis esto, pues que os sirva un poco de nomenclatura, pues lo podéis hacer así, ¿no? Esta es la zona N. Porque si queréis acordar de algo, ¿no? Sí. Tenemos una unión PN, en los dos casos son uniones PN, en los dos casos son uniones PN, pero en uno la ruptura va a ser por avalancha y el otro la ruptura va a ser por efecto Zener. Y el símbolo es este. Y esto se llama diodos. Una unión PN, ya está. Entonces, en los libros, al otro que hemos visto, lo llaman diodo ideal, pero lo simbolizan también con esto, diodo ideal. Pues mira, yo prefiero, vamos a ver, no te digo yo que le ponga una cara, pero ponle otra cosa. Para que no, porque son distintos que el diodo ideal, pues que la conducción es justamente en cero, y aquí esto te lo tiene un poco desplazado. Es diferente, hay una diferencia entre una cosa y otra. Bueno, pues ya estamos en condiciones de hacer electrónica, ¿eh? Ya tenemos nuestra curva IDV de este diodo, porque es una unión PN, ya sabíamos cómo era, y ahora pues vamos a trabajar con un diodo, ya no la unión PN, ya vamos a trabajar con el diodo dentro de un circuito. Entonces fijaros que ya este que tenéis ahí en el dibujo es un diodo, no es un Zener, es un diodo donde vamos a ver o conducción o no conducción. Y la curva IDV es esta, pues la que vimos para una unión PN. Esta que tiene el comportamiento exponencial, corriente inversa de saturación y la exponencial, no más. Ahora, aquí esto se denomina modelo de gran señal. Modelo de gran señal. Y aquí esto, en los libros lo podéis ver así, pero a mí me gustaría indicarlo de otra manera. Yo prefiero llamarlo esto I minúscula, D mayúscula, y esto lo voy a poner V minúscula, D mayúscula. De manera que la curva, o la relación de V, se escribiría de esta forma. ¿Por qué? Porque la I sub D puede ser cualquier cosa, puede tener una componente continua más una componente alterna. Y lo mismo con la tensión, ¿no? La tensión que cae en el diodo, en los extremos del diodo, pues tener una componente constante, continua, más una componente que varía con el tiempo. Y esto se denomina modelo de gran señal porque las señales pueden ser de cualquier tipo. Continua, alterna, continua, alterna, lo que sea. Entonces prefiero en principio escribirlo justamente con esta nomenclatura para distinguir bien los distintos modelos que vamos a ver. Porque vamos a ver modelo de gran señal, vamos a ver un modelo DC y después veremos modelo AC, modelo de continuo. Vamos a ver esos 3 modelos. Lo vamos a ver para los diodos y lo vamos a ver también para los transistores. Todos los dispositivos nuevos veremos modelo de gran señal, modelo de continua y modelo de pequeña señal o modelo AC. Bien, pues vamos a analizar este circuito con este modelo. ¿Qué se hace cuando yo tengo un circuito con componentes electrónicos, ya sean pasivos o lo que sea? Pues se aplican las leyes de Kirchhoff y se hacen uso de las relaciones I de V de cada uno de los elementos que aparecen en el circuito. Y ya está. Así es fácil. Así es fácil. No tiene más misterio. Leyes de Kirchhoff y relaciones I de V de los dispositivos. Para adelante.
nudos. Yo lo voy a hacer mayoritariamente siempre por nudos. Nudo de masa, lo pongo aquí. Comodidad, aquí tengo la fuente, ya sé que esto va a estar, si esto está bajo a 0, esto lo vamos a tener, V sub d. Y ahora, pues, ¿qué me queda? Este nudo, pues no es significativo, pero el más significativo será este, que es el que desconozco. Que estará a una tensión justamente V sub d. Si la diferencia potencial entre este punto de arriba y de abajo es Vd, y esto está abajo está 0, pues este punto estará en potencial V sub d. Bien, pues vamos a analizar el nudo significativo, que es este que tenemos aquí a la derecha. Corriente que viene por la resistencia igual a la corriente que va por el diodo. Ley de Kirchhoff. ¿Vale? La ley de Kirchhoff nos dice corriente que viene por la resistencia, diferencia de potencial. Estamos en este sentido partido por R. Ya tenemos la corriente que circula por la resistencia. ¿Y eso qué será igual? La corriente que circula por el diodo, I sub D, que es esta. Entonces ya tengo la ley de Kirchhoff y ya tengo las relaciones I de V de los componentes. Bueno, aquí también la he utilizado, La relación I de V en la resistencia también la he utilizado, I por R, ¿no? Diferencia de potencial igual a I por R. Ya tenemos estas dos cosas. Bueno, pues ya está. Dos ecuaciones, dos incógnitas, no conocéis Vd ni V sub d, pues a resolverlo. Ahora, esto es una ecuación trascendente, porque esto es una relación no lineal. Y por lo tanto esto, aquí no se puede despejar la Vd ni la Id. Esto aquí o hacer métodos numéricos o hacer métodos gráficos. Bueno, vamos a representarlo. Vamos a representarlo. Representamos las dos. Curva I sub d en función de V sub d. Esto es una recta y esto es una exponencial. Si queréis, como estamos trabajando, si vamos a trabajar a tensiones positivas, vamos a suponer que V sub d es mayor que 0. Entonces, en ese caso, pues si V sub d es mayor que 0, la corriente I sub d la podemos aproximar por I sub s elevado a V sub d partido V sub d. Justamente una exponencial, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tenéis una exponencial que hace así, pim, 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 pim. Y después la otra, esta curva, o esta, directamente esta, ¿no? Es que esta no pasa por el 0. Esta. No, vamos a borrarlo porque es que la exponencial no pasa por 0. Esta pasa por 0, la tenéis dibujada, y la otra es una recta, pues ahora sí. Una recta dependiente negativa, menos 1 partido por R, y hace esto. Pues está. Solución. Aquí la tenéis, este es el punto de trabajo. Esto se denomina punto de trabajo, punto de operación, en bias point, en inglés, punto de polarización de vuestro diodo. Ya conozco de forma gráfica cuál es la corriente y cuál es la tensión, bien de forma numérica. ¿Eso vosotros lo vais a hacer ahí a mano? No. ¿SPICE lo puede hacer? Pues sí, SPICE hace esto. SPICE coge estos modelos tal cual, porque no tiene problema, eso va muy rápido, lo metéis en un ordenador y eso va rapidísimo, te permite calcular este punto sin problema. ¿Perdona? La línea que cae, que se La línea recta es esta. Esta es una recta, I sub d en función de V sub d es una línea recta. O sea que tenéis dos ecuaciones, dos incógnitas, pues simplemente hace una representación de las dos y el cruce os da la solución. Y eso es lo que se hace en SPICE, ¿no? Por métodos numéricos. Pero vosotros no vais a hacer métodos numéricos. Que, claro, ¿el problema cuál es? ¿Cuál es el problema? Pues me ha salido una relación I de V exponencial. Entonces, yo, para facilitar las cosas, porque la electrónica es muy fácil, lo único que tenéis que hacer es un poquillo de trabajo todos los días, porque esto es muy fácil, es la electrónica quiere facilitar las cosas. Dice, mira, yo esto que no me gusta trabajar una exponencial, yo quiero un modelo lineal. Yo quiero un modelo lineal. Pues vamos a hacer eso, vamos a buscar un modelo lineal. Y ahora ya nos vamos a meter en los modelos DC, modelos de continua. Modelos de continua. Ahora os diré por qué.
¿Cómo puedo modelar esto de forma lineal? De forma lineal es trazar líneas, trazar rectas. Pues mira, a mí se me ocurre, ya que tenemos ahí un crecimiento tan brusco, casi vertical, pues voy a hacer esto. Yo voy a aproximar esa exponencial por esas dos líneas rectas. Está claro que en la zona de inversa no me voy a equivocar, pues tengo corriente prácticamente cero. Pues bueno, pues una recta constante que pasa por eje abscisa. Cero. Aquí no voy a tener error. Aquí sí. Aquí a tensiones bajas sí. Entonces, ¿esto dónde va a ser válido? ¿Dónde va a ser válido? Hombre, mira, vamos a ver. Es que tú coges una exponencial y aproximarla por una línea vertical, tampoco es eso, ¿no? Al fin y al cabo, te va a cruzar en un punto. Entonces, esto será válido pues para una determinada región de corrientes. Pues, ¿qué te digo yo? Si esto corta, pues la zona de 10 miliamperios, pues el modelo será válido para la zona de 10 miliamperios. Si pones la línea recta por aquí, pues a lo mejor este será válido para la zona donde esté cortando esto. Entonces, por eso se llaman modelos DC, porque estáis restringiendo ya el modelo a unas tensiones ya muy concretas, ¿no? A unas tensiones muy concretas, a unas corrientes muy concretas. Entonces, este modelo no te vale para corrientes muy bajas, porque aquí vaya a tener un error más o menos apreciable. De todas maneras, los errores después tampoco son tan grandes, como veréis cuando hagáis ejercicio. Bien, entonces voy a hacer esto. Yo simplemente voy a coger estas dos líneas rectas, aproximar la exponencial por estas dos rectas. Una recta vertical que pasa por una tensión que voy a denominar V gamma o tensión umbral. Entonces, ahora la cuestión está en lo siguiente. Encontrar un modelo eléctrico lineal para mi diodo. Está claro que yo tengo aquí dos líneas rectas. Por lo tanto, tendré que encontrar dos modelos. Uno para tensiones inferiores. Y aquí voy a llamar V sub A porque es que no quiero confundirlo con el potencial eléctrico. Y por eso es siempre conveniente ponerle a VA, que es diferencia potencial o tensión aplicada, su índice A, para no confundirlo con el potencial, bien, entonces estaba diciendo, es que esto tenemos dos líneas rectas. Si V sub A es menor que 0, tengo un comportamiento, y si V sub A es mayor que 0, tengo otro comportamiento distinto. ¿Cómo se comporta el diodo para tensiones inferiores, si queréis menor o igual, menor o igual que 0, no, pero V gamma. Que este no es el diodo ideal, ¿Cómo puedo modelar yo mi diodo para tensiones inferiores a V gamma? Yo estoy viendo que la corriente es 0. Si las tensiones son inferiores a V gamma, VA menor que V gamma, la corriente que pasa por el diodo es 0. ¿Eso a qué es equivalente? Pero no toda la corriente. ¿Perdón? Y hay un punto hasta cero donde la corriente no es cero. El modelo, yo te estoy hablando ya del modelo, de la línea roja completamente horizontal. Ya lo otro me olvido. Yo ya estoy encontrando el modelo. Yo quiero mi modelo. O sea, corriente 0 hasta VA igual a V gamma. ¿Eso qué es? ¿Quién te lo da? ¿Qué dispositivo que vosotros conocéis, qué elemento que vosotros conocéis da corriente 0? Un circuito abierto. Por lo mismo que hemos visto con el dispositivo simpático. Para tensiones inferiores a U0. Un circuito abierto. Y para tensiones superiores a V gamma,
¿qué es lo que pasa ahí? Un cortocircuito, si fuera un cortocircuito, la diferencia potencial sería la misma que el dispositivo simpático, te quedaría V0. Pero aquí tiene un problema, es que VA vale exactamente V gamma. Aquí te está diciendo que si las tensiones aplicadas son superiores a V gamma, la tensión que te cae en los extremos del diodo es V gamma, constante, independientemente de la corriente que circula por ahí. Entonces, ¿qué elemento, qué componente conocéis que, independientemente de la corriente que circule por él, te da una tensión constante? Una fuente de tensión de valor V gamma. Entonces, esas dos rayas verticales, bueno, esas dos rayas, la raya horizontal y la raya vertical, se pueden modelar de esa manera. Un circuito abierto o una fuente de tensión de valor V gamma. Fijaros una cosa, que la corriente va siempre, la corriente se define en este sentido. Y cosa curiosa, alguien me puede decir, oye, una cosa, que estás equivocándote ahí, porque ahora la corriente en la fuente de tensión va del más al menos. Y tú me dijiste el primer día que la fuente de corriente, perdón, en la fuente de tensión la corriente va del menos al más. Pero ¿qué os dije yo? Que eso ocurría en fuentes de tensión, ¿qué más? Independientes. Fuentes de tensión independientes. ¿Y esto es una fuente de tensión? Pregunto, ¿esto es una fuente de tensión? ¿Esto es una fuente de tensión independiente? ¿Esto qué es? Eso es un diodo. Eso es un diodo en conducción. Eso es un diodo en conducción, no es una fuente de tensión independiente. Por lo tanto, como un elemento pasivo y no una fuente de tensión independiente, la corriente tiene que ir del más al menos. Cuidado siempre con los signos. Los signos os permiten sacar un 10 en la asignatura. Como te equivocas en un signo, esto ya lo va arrastrando. Vamos a analizar este problema. Vamos a ver cuánto tardamos. Si alguien tiene un cronómetro, que lo cuente. Vamos a analizar o calcular la corriente que circula por el diodo y la tensión que cae en los extremos del diodo. Y aplico una fuente de tensión de 10 voltios. Tenemos una resistencia de 1 kiloohmio. Primero, sustituir el diodo por modelo equivalente. El diodo o conduce o no conduce. En esta situación, el diodo, ¿por qué lo puedo sustituir yo? ¿Por qué puedo sustituir yo el diodo? Tengo una diferencia potencial entre este punto y este de 10 voltios. Circuito abierto o fuente de tensión. Depende de la tensión umbral, efectivamente, muy bien. Si estamos en un diodo de silicio, ¿sí? En silicio, vamos a poner 0,6 voltios. Entonces, en esa situación, una fuente de tensión de valor 0,6 voltios. Y por lo tanto, ¿cuánto vale VD? ¿Cuánto vale VD? Mira bien ahí al dibujo. Mira ahí. ¿Cuánto vale VD? 0,6 voltios. ¿Y cuánto vale la corriente que circula por el diodo? Pues la que pasa por la resistencia, ¿no? Que son 10 voltios menos 0,6 voltios entre 1 kiloohmio, 9,4 miliamperios. Ya está.
¿Cuánto hemos tardado? Pues no lo sé, un minuto y medio y porque lo habéis visto por primera vez. ¿Lo comparáis con lo que hemos visto antes del modelo de gran señal? Pues aquí habría estado pues, seguro media hora para buscar una solución, ¿no? Gráfico o método numérico, o la calculadora. Vamos a ir probando, venga, vamos probando hasta que te vas aproximando. Hombre, vosotros tenéis mucho vicio con la calculadora y lo haréis rapidillo también, pero menos rápido que en esta situación. Aquí voy a insistir con esta transparencia en lo que he dicho antes. Aquí voy a representar, o he representado en estas curvas, esto lo he metido en Excel, esto lo he metido en Excel, como quiero que hagáis vosotros, y simplemente he representado esta curva, y igual a I sub S por elevado a V sub D partido VT menos 1, la temperatura ambiente, con I sub S de elevado a menos 14 amperios. Y he hecho la representación y la he representado pues, en dos escalas distintas. Fijaros que aquí he llegado hasta 14 miliamperios de máximo y aquí a 1.4 miliamperios de máximo. En las dos curvas pues, se ve la exponencial. Entonces aquí, si hacemos esto por tramos, pues, claro, pues depende de dónde represente, pues digo, bueno, pues yo trazo aquí mi recta, digo, bueno, pues una cosa que venga por aquí. Más o menos. El modelo va a ser este. Entonces aquí el V gamma está claro que va a ser 0,6 voltios, 0,7 voltios, no los 0,6 que hemos visto antes, porque estamos trabajando en zonas de dónde, pues del orden de los 10 miliamperios. Entonces, para los 10 miliamperios, pues, bueno, pues mira, voy a ponerle 0,7 voltios. Pero ahora si yo digo, no es que no voy a trabajar a 10 miliamperios, voy a trabajar del orden de 1 miliamperio. Entonces, pues hijo, pues entonces lo mejor es que haga así. Entonces, fijaros que esto ahora, el V gamma, te va a salir del orden de los 0,65 voltios. Entonces, dependiendo de la zona donde vayáis a trabajar, el modelo puede ser uno u otro. No va a haber mucha variación, porque 0,7, 0,65 o 0,6 que hemos utilizado antes no va a haber mucha variación. De todas maneras, vosotros los exámenes me preguntaréis, ¿qué pongo? 0,6, 0,7, que da igual, lo que vosotros queráis, que va a haber muy poca diferencia. No hay diferencia. Ahora, no me pongas 0,2, porque 0,2 es la tensión umbral que hay un diodo de germanio. Pero el silicio te puede variar, porque para hacer esto, dices que ya va a bajar un poquillo más de tensión, pues, o de corriente, pues, está en ese margen, 0,6, 0,7 aproximadamente. Ya digo, 0,2 no, porque es que ahí vaya a tener una corriente ridícula, ¿no? Prácticamente cero. Y eso correspondería a una tensión a un diodo de germanio. Ni me pongáis 2 voltios o 1,4 voltios, porque eso sería un diodo de arsenuro de galio. Eso lo vais a ver en la práctica 2, en la sesión 1, en la práctica 2 lo vais a ver porque vais a hacer curvas IDV de distintos diodos, en concreto de LEDs con distintos materiales en la unión. Entonces, que quede claro esto, que el modelo está asociado a una región de corriente en la que vais a trabajar vosotros en la unión, ¿no? El diodo. De todas maneras, aquí puede decir, joder, es que yo esto, que por una recta vertical, pues no lo veo. Yo esto preferiría hacerlo así. Que yo, para poner una recta, pues yo haría así. Puede ser un poquillo más, te puedes equivocar menos, ¿no? O en este caso, pues yo tengo este punto, tengo este, pues mira, cojo, trazo esta recta y siempre voy a tener una aproximación mayor. Existen esos modelos. Tenemos esos modelos y tenemos el modelo de C completo. El modelo de C completo. Que justamente darle una ligera pendiente. Porque claro, es que una exponencial aproximada por una línea vertical, pues tiene sus cosas. Bueno, venga, vamos a darle un poquillo de pendiente. Vamos a darle un poquillo de pendiente. Que no sea vertical, que tenga una pendiente. Entonces, aquí también tenemos un punto de corte que lo vamos a llamar tensión umbral. Y por lo tanto, para tensiones V sub A de nuevo, V sub A, menores que V gamma, aquí no cambia la cosa. Aquí no cambia la cosa, esto es un circuito abierto, pero para tensiones superiores
a la tensión umbral, al V gamma, pues, a ponerle eso, los 0,6 voltios, en el caso del silicio. Esto ahora, ¿cómo lo podemos modelar? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo podemos modelar esto, esta línea recta? ¿A qué corresponde? ¿O a qué correspondería esta línea recta? Tú es que tienes más conocimiento del año pasado. Una resistencia solo una resistencia. La curva de IV de una resistencia es esta. En una resistencia, si tú relacionas la I con la V, pues tienes una recta dependiente 1 partido por R. Es decir, eso sería algo que pasa por aquí. Pero no pasa por ahí, por el origen. Está desplazado una tensión V gamma. Es decir, si fuera una resistencia, vale, pero es que la tensión que cae en el elemento sería la que cae en una resistencia y la tengo desplazada V gamma. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos modelar el diodo? Una resistencia solo no vale, porque sería la recta que pasa por el origen, la línea verde. Yo tengo la línea verde, pero además está desplazado V gamma. ¿Qué tengo que hacer? Mi modelo. Una resistencia sería una fuente Sería la resistencia dependiente, la inversa de esta curva, en serie con una fuente de tensión que da idea del desplazamiento que tenemos aquí. Entonces, fijaros, esta es V sub A, esto es I. V sub A, ¿a quién va a ser igual? Pues caída de potencial en la resistencia, que es I por RD más V sub gamma. Si ahora me despejáis de aquí la I, esto quedaría V sub A partido RD menos V gamma partido RD, que no es ni más ni menos que esa curva, que esa recta que tenemos ahí. Una recta dependiente 1 partido RD y que corta el eje de orden de abscisas en VA igual a V gamma. Ahí tenéis justamente esa recta, ahí tenéis el modelo. Entonces se puede modelar de esa forma. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la realidad? Pues mira, en la realidad vamos a hacer primero un ejemplo y después contestamos. ¿Qué preferimos? ¿El modelo simplificado o el modelo completo? Alguien puede decir, hombre, depende de la precisión del resultado que te dé. Si es más preciso, pues el completo. Vamos a hacer el ejemplo y después me contestáis. Un ejercicio donde tenemos ese circuito que estáis viendo ahí en la transparencia, una fuente de tensión 10 voltios, una resistencia de 100 ohmios y un diodo que lo vamos a modelar ahora ya con el modelo completo, el modelo DC completo. Y la pregunta es qué tensión cae en los extremos del diodo y qué corriente circula por el diodo. Esto es un modelo de C ya, esto es un modelo de C, estamos trabajando con tensiones constantes, sirve para tensiones constantes. Vale, pues ¿cómo hacemos esto? Tengo 10 voltios. 10 voltios aplicada a ese diodo. Ponemos aquí la masa.
¿Por qué sustituimos nuestro diodo? Si entre este punto y este tenemos 10 voltios, que es superior al V gamma, a los 0,6 voltios. La resistencia y la fuente de tensión. Pues por la resistencia y la fuente de tensión. Entonces fijaros que se trabaja ya con el modelo, ¿eh? El circuito ya se trabaja con el modelo, no se trabaja con esto. Esto es simbología. Esto es simbología. Esto es modelo, y aquí es cuando hay que trabajar. Y ahora ya sí, diré, ahora yo quiero calcular la tensión que cae en los extremos del diodo, pero mi diodo ahora es esto, este es el diodo, una resistencia en serie con una fuente de tensión. Y la corriente que circula por el diodo, pues será esta, I sub D. Y ahora pues nada, vamos a analizar de nuevo este nudo, que es el más significativo, y decimos lo siguiente. Bueno, pues la ley de Kirchhoff, primera ley de Kirchhoff es este nudo. Corriente que viene por la resistencia. Venga, decídmelo vosotros. ¿Qué escribo aquí? Arriba, en el numerador. V, ¿qué es V? Aquí no hay ninguna V. 10 voltios menos como 0,6. ¿Dónde está el 0,6? El 0,6 lo tienes aquí, ¿eh? 0,6 lo tienes aquí. ¿Perdona? ¿Y por qué no hacemos una cosa? No corramos, no corramos, no corramos. ¿Qué es lo primero que dije que teníamos que hacer? Darle nombre a los nudos. Nombre a los nudos. Entonces, este nudo le damos nombre o le ponemos directamente 10 voltios. Vamos a ponerle 10 voltios porque ya sé cuánto vale. A este nudo vamos a darle nombre. Si esto está a 0, si esto está a 0 y de arriba a abajo cae V sub D, ¿qué nombre le voy a poner a este yo? V sub D es lo mismo. Es decir, aquí tienes una tensión V sub D. V sub D menos 0 es V sub D. Entonces, venga, seguimos. Una vez que ya tenemos dado nombre a los nudos, porque ya estoy viendo estoy detectando los fallos, y eso es lo que me gusta a mí, corregir. Para que os deis cuenta, venga, vamos a empezar ahora. Corriente que circula por la resistencia. 10 voltios menos V, claro, diferencia tensión de un nudo menos tensión de otro, dividido por R. Si me pones I por R, yo te puedo poner aquí I por R, pero si tú tienes aquí una tensión, me la divides por otra tensión, esto es adimensional, no me da una corriente, ¿eh? Y que por la resistencia, la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos. Entonces, eso tiene que ser igual a la corriente que circula por la resistencia. RD. ¿Y cuál es la corriente que circula por la resistencia RD? Lo que vamos a hacer es poner aquí abajo RD y tendremos que poner diferencia de potencial en la resistencia. ¿Cuál es? Si es corriente que viene por aquí, por esta resistencia, es corriente que viene por esta otra. Ya he dividido por el lado de la resistencia, lo mismo que antes. Aquí arriba, ¿qué pongo ahora? 10. ¿Por qué 10? Si yo quiero la corriente que circula por esta resistencia, ¿por qué te va ¿por qué te va aquí al 10? ¿No será la diferencia potencial entre este punto y este de abajo? ¿Perdona? Sí, es que como están aquí de... Lo voy a poner más grande.
corriente que circula por la resistencia RD, que es esta que voy a poner aquí arriba. VD, si es que no, yo tampoco te escucho. VD partido RD, ¿por qué VD partido RD? Tensión que tiene, ¿dónde? Entre en RD, pero la V sub D es la diferencia potencial de arriba a abajo. No es la diferencia potencial que cae en la resistencia RD. ¿Alguna sugerencia? VD menos V gamma. Diferencia potencial entre este nudo y este otro nudo, que no le habíamos dado nombre, pero es que esto está V gamma. Si de aquí a aquí tenemos V gamma, este nudo, es que lo importante es que le demos nombre a los nudos. ¿No? Le demos nombre a los nudos. Entonces, si eso nos ayuda, a hacerlo así, por favor, hacerlo así, darle nombre a los nudos, lo primero. Entonces escribir 10 voltios aquí, V sub D aquí, esto lo ponéis a V gamma. Cuando tenéis ya dado el nombre a los nudos, entonces hacéis las operaciones. Y así, corriente que pasa por R, diferencia potencial en R, corriente que pasa por RD, diferencia potencial en RD, dividido siempre por las dos resistencias. Bien, pues ya lo tenéis, porque aquí se puede despejar sin ningún tipo de problema la V sub D. ¿Esto cómo me quedaría? Pues esto queda 10 voltios partido por R más V gamma partido RD. Esto es igual a V sub D partido R paralelo con RD. Luego V sub D será igual a 10 voltios por R paralelo RD partido por R más R paralelo con RD partido por R RD por V sub gamma. Y ya lo tenéis, ya tenéis ahí el cálculo, simplemente hacer la operación. Ya tengo aquí el valor de VD y aquí simplemente para calcular la corriente que circula por el diodo, pues simplemente lo sustituyo aquí arriba. Como el sub D es la misma que la corriente que viene por RD, ya lo podríais hacer. Esto lo metéis en la calculadora y sale. Ahora yo prefiero hacer un poco de aproximaciones. Fijaros una cosa. Esta pendiente, ¿cómo va a ser? Esta pendiente, ¿cómo va a ser? ¿Grande o pequeña? ¿O muy grande o muy pequeña o mediana? ¿Cómo va a ser esa pendiente? Pequeña, ¿no? Será muy grande, ¿no? Que teníamos antes una recta vertical y simplemente la hemos inclinado un poquito. Será una pendiente muy grande. Por lo tanto, la resistencia RD, ¿cómo va a ser? Que es la inversa. Muy pequeña. O sea, RD va a ser una cosa muy pequeña. RD será algo muy pequeño. Es que es normal, es que tenía antes la fuente de tensión V gamma y ahora le estoy añadiendo algo, pero ese algo, esa resistencia tiene que ser muy pequeña. Entonces aquí voy a suponer que la RD es mucho menor que la R. Voy a suponer eso. Entonces, si yo supongo esto, el paralelo de dos resistencias siempre es, si hay una que es muy pequeña con respecto a la otra, el paralelo coincide con la más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces fijaros una cosa, que entonces aquí V sub D lo puedo aproximar por 10 voltios RD partido por R más, aquí sería RD entre RD por V gamma más V gamma. Con esta aproximación tendría esto. ¿Y es muy pequeño? Hombre, pues mira, sí. En electrónica, cuando haya ya un orden de magnitud de diferencia, se puede decir que una cosa es despreciable frente a la otra. Y aquí ocurre, porque unas son 100 ohmios y otras 10 veces más pequeñas. Vamos a aplicar esa condición.
Bueno, vamos a hacer cuenta entonces. RD entre R, pues es 0,1. Entonces esto me sale 1 voltio más 0,6 voltios, esto me sale pues 0,7 voltios. Y por lo tanto, si yo tengo aquí estos 0,7 voltios, la corriente será 10 voltios menos 0,7, 9,3 entre 0,1. Sería 1,6 voltios, no 6 más. 1,6, perdón, ¿qué estoy diciendo yo aquí? Bien. Es que no, es que lo que me he equivocado no es 0,1. Es que no, el resultado estaba bien. El resultado estaba bien, lo que me he equivocado ha sido en esto. Es 0,1. Es que esto es 0. No, 1, 1, 1. Está bien. Sí, perdón. 1,6 voltios. Es la tensión que cae en el diodo. La tensión que cae en los extremos del diodo es 1,6 voltios. Y por lo tanto la corriente que circula pues sería 10 menos 1,6 será 8,4. 8,4 voltios entre 0,1 kiloohmios, pues esto nos sale, esto es mucho, no, pues sale esto, 84 miliamperios. ¿Vale? Ese es el resultado que nos saldría. ¿Qué ocurre si yo desprecio la RD? Dices, mira, joder, es que esto es largo, ¿eh? Esto es largo, me voy a equivocar. Voy a utilizar el modelo simplificado. Si yo utilizo el modelo simplificado, esto es tan fácil como hacer RD igual a 0. El modelo simplificado hacer RD igual a 0. Si yo hago RD igual a 0, ¿qué ocurre? Pues que la tensión en el diodo me sale 0,6 voltios, con lo cual aquí tendría un error bastante apreciable, porque claro, de 1,6 a 0,6, aquí me estoy equivocando bastante, y la tensión y la corriente que circula, pues sería, en este caso, 10 voltios menos 0,6, serían 9,4, serían 94 miliamperios. Sería la corriente que circula en este caso. Si aproximamos y despreciamos la resistencia. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Claro, es que, fijaros, es que tengo aquí 100 ohmios y aquí tengo 10 ohmios. Entonces, tengo aquí 10 voltios de tensión que tengo que repartir en una cosa que es 10 veces más la otra. Claro, es que me está cayendo aquí un voltio. Y aquí 1 voltio es apreciable esa tensión. Entonces, realmente hay diferencia. De todas maneras, yo creo que aquí me he equivocado en algo, ¿eh? Dime. ¿En dónde, perdona? Es que no te oigo. Dilo, acércate un poquillo porque no te oigo, por favor. Espérate. Sí, es que estoy equivocando. Esto aquí, estos son 840, estos son 10 ohmios. Estos son 840 y esto sería 940. Es que la resistencia es RD, no es la R. Es la resistencia RD. Sí. Correcto. 840 miliamperios y 940 miliamperios. Si en vez de poner una resistencia de aquí 100 ohmios, le ponéis de 1 kiloohmio, ya prácticamente da igual utilizar el modelo simplificado que el modelo completo, porque es que ya la tensión ya no es una relación 1:10, sería una relación 1:100, y entonces aquí es que en vez de caerte pues 1,6 voltios te caerían 0,61 voltios o 0,7 voltios, pasaría de 0,6 a 0,7. Entonces aquí, claro, como estáis trabajando con resistencia, aquí sí hay error, aquí sí habría error. Aquí sí habría error en despreciar
la resistencia de resumen. Pero porque es que estamos trabajando con resistencias, bueno, en el límite, es que estamos ahí en el límite, justamente en el límite. De todas maneras, aunque estemos en estas situaciones, siempre, a menos que se diga lo contrario, vamos a trabajar con el modelo simplificado. A menos que se diga lo contrario, modelo simplificado. Entonces, de cara al examen, y en un examen, pues, léete el enunciado. Si yo no digo nada, ¿vosotros qué haríais? Por lo que estoy diciendo ahora, coger el simplificado. Ahora, si digas, profesor, ¿cuánto vale RD? A ese diré, pues para ti vale 10 ohmios. Entonces, esto es con un circuito con una resistencia y un diodo. Fijaros la resolución que hemos hecho con el modelo simple y fijaros la resolución con el modelo completo. El que pregunte, que se la apañe, porque a ese le voy a decir 10 ohmios. Ya no digo más. ¿Podría seguir con esto? Sí, me queda tiempo. Vamos a definir lo que se entiende por características de transferencia. Pues la característica de transferencia no es ni más ni menos que una función matemática que relaciona dos variables. Es como una función y de x de r en r. No es ni más ni menos que eso. La característica de transferencia desde el punto de vista matemático es una función real de variable real. ¿Aplicado a un sistema electrónico? Pues si tenéis un sistema con una entrada que vamos a llamar v sub i y una salida v sub o, pues esa es la función matemática que relaciona la salida con la entrada y sigue siendo una función real de variable real, donde la i es la v0 y la x es la vi. Eso es la característica de transferencia. Entonces, es decir, una función matemática real de variable real. Y la aplicamos pues, a un sistema de una entrada, un sistema electrónico, una entrada y una salida. Por lo tanto, es la relación que existe entre la salida y la entrada. Con x puede valer entre menos infinito y más infinito, pero vale un valor constante, toma un valor constante, 7, menos 5, menos 23, 14, 3,5, la raíz de 2, un valor real, constante. Nosotros los circuitos, los modelos que tenemos que utilizar aquí son modelos DC. Yo es que estoy variando la tensión. No, tú no varías nada. Tú simplemente coges una tensión, analizas el circuito. Coges otra tensión, analizas otro circuito. Coges otra tensión, analizas el mismo circuito. Siempre tensiones constantes, a ver cómo se comporta el circuito. Entonces son comportamientos DC. Aunque tú estés variando o analizando el circuito a distintas tensiones, pero analiza una, después a otra, después a otra, después a otra. Entonces son modelos DC. Pues vamos a calcular ya la característica de transferencia de ese circuito que acabamos de ver. El mismo, resistencia en serie con un diodo en el cual tenemos una fuente de tensión a la entrada V sub i, que varía entre menos infinito o más infinito. Valores siempre constantes. ¿Cómo analizamos esto? Bueno, pues, ¿qué es lo primero que he dicho? Que tenemos que sustituir el diodo por el modelo equivalente. Eso es lo primero. Antes él estaba muy claro, porque tenía V y 10 voltios. Pues ya está. Conduce fuente de tensión, o fuente de tensión en serie con resistencia. Pero ahora VI puede variar entre menos infinito y más infinito. Aquí nos podemos encontrar con las dos situaciones. O que el diodo conduzca,
y ya voy a poner el modelo simplificado, porque yo ya lo voy a hacer siempre con el modelo simplificado, ya no voy a complicar la vida. O que el diodo no conduzca. ¿Y cómo sé yo en qué región, cuándo puedo aplicar uno y cuándo aplicar otro? Pues aquí lo que tenemos que buscar, es el punto en el cual el diodo pasa de conducción a no conducción. Eso es lo primero. Es decir, ¿para qué tensión de entrada? ¿Para qué tensión de entrada el diodo pasa de on a off? O de off a on, es lo mismo. ¿Y eso para cuándo ocurre? Pues con el modelo nuestro, eso ocurre justamente aquí en este punto. Este es el punto de paso de on a off. ¿Y este punto por qué se caracteriza? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Pues la tensión vale V gamma y la corriente vale... ¿Cuánto vale la corriente? 0. O sea, ese punto se caracteriza por tensión V gamma y corriente 0. Bien, pues lo primero que tenéis que hacer, es analizar este circuito con esas condiciones. Y digo, vamos a ver, me están diciendo que en el inicio de conducción a no conducción, en mi diodo cae V gamma pero no circula corriente. Digo, bueno, pues entonces si no circula corriente, lo voy a dejar como un circuito abierto, ¿no? Pero me cae V gamma. Entonces pinto las dos cosas, circuito abierto y V gamma. Y ahora analizo el circuito. ¿Cuánto vale la VI? Es justamente en este punto. En este circuito. Ya tenéis que ver este circuito, analizarlo. Y ahora, ¿cuánto vale VI en este circuito? Lo hemos hecho antes. Hemos hecho antes un circuito similar. Antes preguntaba cuánto era la V0 en función de VI y ahora pregunto VI en función de V0. Si no hay corriente, porque no hay corriente, pues estar abierto, V sub I es igual a V gamma. Por el mismo razonamiento que hemos visto antes. ¿De acuerdo? No pasa corriente por la resistencia. Porque toda la fuente, toda la tensión cae en el diodo. Tanto V sub I tiene que coincidir con V gamma. Bueno, pues ya sé que esto es válido para tensiones de entrada mayores o iguales que V gamma y esto será válido para tensiones menores o iguales que V sub gamma. Ya he respondido a la pregunta. Y ahora ya estoy en condiciones de analizar el problema y eso lo haremos el próximo día porque ahora os voy a explicar otra cosilla, salvo que tengáis alguna duda sobre esto. Pero vamos, el día siguiente ya analizamos este circuito. Nos quedamos aquí. Es que ahora voy a explicar los equipos electrónicos que vais a ver en el laboratorio, porque ya tenéis las prácticas la semana que viene. Entonces yo quiero que tengáis una ideilla también de por dónde van los tiros. Y estamos también en el momento de que veáis otro vídeo, que es el vídeo del funcionamiento del osciloscopio, que es otro vídeo también que hicimos nosotros también hace unos años, ya también de 10 minutos de animación y echarlo otro ratillo, uno un día, otro y otro, porque mucho, no sé, 20 minutos, pues bueno, para que no os canséis, lo hacéis en 2 ratos distintos y ya está. ¿Qué os vais a encontrar cuando vayáis al laboratorio? Pues os vais a encontrar una mesa con estos equipos, justamente con esos equipos que estáis viendo aquí. ¿Qué tenéis? Pues vamos a ver. Primero, el
la placa de montaje de los circuitos, un multímetro, una fuente de alimentación de continua, fuente de alimentación DC, cables con sus cocodrilos para pinchar, para llevar la fuente de alimentación aquí al circuito, y después un osciloscopio que lleva integrado un generador de señal. Generador de señal que puede ser de ondas seno, coseno, bueno, seno, coseno es lo mismo. Triangulares, rampas, pulsos, lo que queráis, va todo integrado, ¿eh? Osciloscopio y generador de función va todo integrado. Fijaros lo que os dije yo en los primeros días de clase. En un circuito electrónico tenemos una señal que queremos procesar y que va a ser normalmente una señal seno, porque cualquier otra señal física se puede poner como suma en señales seno, y tenemos que alimentar nuestro circuito, tenemos que enchufarle, darle energía para que eso funcione. Entonces la energía se la damos con la fuente de alimentación y la señal que vamos a analizar la tenemos con este generador de funciones. El osciloscopio es el que nos va a permitir ver, visualizar tanto la señal de entrada como la señal de salida, la respuesta de nuestro circuito. Y para cuestiones de medidas de tensiones, sobre todo de C, pues tenéis el multímetro, ¿no? Medir valores de resistencia, medir tensiones en continua, o si queréis también tensiones, valores RMS, señales alternas, pero que eso no lo vais, normalmente no lo vais a utilizar, eso más en electrotecnia sí lo utilizaréis. Esos son los equipos. Vamos a ir explicando, el multímetro se supone que lo habéis visto ya en electromagnetismo, con lo cual aquí no voy a indicar nada. En la placa de prototipado o de montaje del circuito, mirad, aquí os puede causar problemas. Esto tiene muchos agujeritos. Aquí hay muchos agujeritos. La parte de abajo es lo que vosotros veis. Y la parte de arriba es lo que no veis. Entonces, fijaros que aquí tenéis 5 agujeritos, van de 5 en 5 y cada estos 5 de forma vertical, si le destaparéis la parte de abajo, veis que están conectados entre sí. Y después tenéis otros agujeritos que van de 5 en 5, pero están todos unidos entre sí por debajo. De manera que si vosotros cogéis un cable y lo ponéis en este agujerito y ponéis otro cable y lo ponéis en este agujerito de debajo, justo en la misma línea vertical, lo estáis cortocircuitando. Ahora, si me ponéis un cable aquí y otro en el puntito que está justo a la derecha o a la izquierda, en la misma raya horizontal, eso no está, es que están aquí juntos, sí, pero están juntos en horizontal, pero no están unidos, salvo estas líneas de arriba a abajo, que normalmente para qué se utilizan, pues para poner la masa, para poner la fuente de alimentación, que necesitáis hacer más conexiones, entonces se ponen ahí en esos sitios, ¿no? Cuidado con eso, porque eso también os dará quebradero de cabeza, ¿eh? Muchas veces os equivocaréis seguro y lo ponéis uno al lado del otro y al final no hay conexión. Salvo que eso, que lo pongáis en estas líneas de arriba o de abajo, esta y esta. Estas sí están unidas. Nos vamos al osciloscopio también con generador de señal. Vamos a ir primero al osciloscopio. Tiene muchas teclas. Esta es una foto que viene en el manual, que viene con 4 canales. En el laboratorio vais a tener solamente 2 canales. Así que pues esto lo vamos a borrar. No lo vais a ver, simplemente 2 canales. Esto tampoco. Y 2 entradas con sondas. Con sondas, no lo he dicho antes, pero también tenéis sondas en la primera. En el laboratorio tenéis vuestras sondas para medir 2 señales, 2 canales. De aquí destacar que si pulsáis cualquier tecla que viene por aquí, si pulsáis cualquier tecla que viene por aquí, enseguida os va a aparecer aquí un menú en la pantalla que podéis controlar con estas teclas que tenéis aquí abajo. Se llaman soft keys o teclas suaves, que son ahí suavecitas. Y con eso podéis controlar el menú que aparece justamente aquí arriba. Bien, pues vamos a ir viendo cosas que aparecen. Es un aparato que permite ver señales analógicas y digitales, por eso aquí tenéis las típicas, los 2 canales, 2 señales seno,
con distintas amplitudes, distintos desfases, y también abajo está representado las medidas de señales digitales. Nosotros aquí en esta asignatura no vamos a hacer nada de señales digitales, solamente analógicas. Pero que sepáis que se puede también. Bien, cosas. Imaginaros que tenéis las dos ondas conectadas y aparecen dos señales en el osciloscopio. Dos señales tipo SIM. Cosas que se pueden ver. Bueno, la pantalla del osciloscopio está dividida en cuadritos. Cuadritos verticales, o sea, uno en líneas verticales y en líneas horizontales. Pues que van definiendo con una especie de cuadritos. Los cuadritos, ¿esto qué significa? Pues esto nos da idea de la escala con la cual estamos trabajando. Aquí hay dos escalas. Una escala de tiempos en el eje horizontal y una escala de tensiones en el eje vertical. Y esa escala, ¿dónde se ve? Pues esa escala se ve, la de tensiones, la tenéis aquí, que nos indican cuánto vale cada unidad, cada cuadrito, nos está diciendo aquí, pues vale 200 milivoltios. Cada cuadrito vale 200 milivoltios. Pues claro, si pico a pico tienes 4 cuadritos y son 200 milivoltios, pues sería pico a pico 800 milivoltios, ¿no? 0,8 voltios tendría de arriba a abajo. Y aquí tenéis para el canal 1 y el canal 2. Cada uno va con colores distintos. Y esta otra, lo que nos está indicando es la escala de tiempo. Nos está diciendo cada cuadrito, en la escala horizontal, ¿cuánto vale? Pues 10 milisegundos. Pues si quieres ver el periodo y el periodo más o menos te salen 3 cuadritos, pues 3 cuadritos por 10 milisegundos, pues te salen 30 milisegundos. Esas escalas se pueden controlar con estos potenciómetros que tenéis aquí. La escala de tiempos y la escala de tensiones del canal 1 y el canal 2. Eso se puede controlar aquí. ¿Por qué? Porque si tenéis una tensión del orden de los milivoltios, no me pongáis una escala de voltios, porque vais a ver una línea recta. O si estáis trabajando con periodos del orden de milisegundos, no me pongáis un segundo, porque si no vais a ver nada más que rayas. Entonces siempre tenéis que adaptar la escala temporal y de tensión a lo que realmente estáis, a la señal que está entrando en el osciloscopio. Que entra, ya digo, por las ondas. ¿Qué podéis hacer también aquí? Pues bueno, pues si vosotros pulsáis, por ejemplo, la tecla 1 o la tecla 2, aquí aparece un menú, donde lo más importante es este de la izquierda, que tiene dos opciones, acoplamiento CC o acoplamiento AC. ¿Esto qué significa? Acoplamiento CC significa que veáis a ver la componente continua en componente alterna que lleve la señal. Parece una contradicción, pero cuando pone CC es que veis las dos, continua más alterna. Porque puede tener una señal seno que esté desplazada arriba o abajo, que es una continua. Hasta ahí veríais las dos señales, porque de hecho es que tenéis una fuente de alimentación, tenéis una señal y podéis tener en cualquier punto del circuito una señal continua más una alterna. Entonces, siempre es importante medir en CC para no perder información. Y si vierais que hay mucha diferencia, por ejemplo, entre la continua y la alterna, porque una continua de 10 voltios y una alterna de milivoltios, digo, pues que eso ya es una línea recta. Entonces, lo que hacéis es ponerlo en acoplamiento AC para quitarle la continua. Entonces, cuando ponga CA o AC, le estáis quitando la continua. Pero solo se utiliza en esos casos, cuando la continua sea tensiones mucho más grandes que la alterna, porque si no, si queréis ver la alterna es que no veréis nada, veréis una línea recta. Más cosas. Aquí hay otras teclas que son simplemente desplazamiento horizontal. Esto si queréis coger y desplazaros en horizontal, pues cogéis este potenciómetro. Si queréis desplazar en vertical las dos señales, porque es que están juntas, tenéis las dos señales juntas, digo, bueno, quiero la canal 1 para arriba, el canal 2 para abajo para verla yo mejor. Pues simplemente le dais a estas teclas de desplazamiento que estoy indicando ahora. Estas de aquí abajo. Eso se puede hacer. Esto lo mejor es ir después en el laboratorio y ya ir tocándolo. Os estoy diciendo las cosas que hay, las cosas de que dispone vuestro osciloscopio. Aquí esto es lo que he dicho antes, estos son los selectores de escalas verticales y horizontales. Ya está dicho. Aquí hay un terminal que podéis poner la sonda
y podéis ver si la sonda funciona de forma adecuada o no. Y también os dice si hay un acoplamiento, cómo es el tipo de acoplamiento de la sonda. La sonda, siempre que haces una medida en física, tú estás, en física, en química, lo que sea, siempre que haces una medida, estás alterando el medio. Cuando tú haces una medida con una sonda, realmente estás poniendo algo al circuito. Y la sonda, eso lo vais a ver también en la práctica, realmente es como si le pusiera ahí el circuito un condensador en serie con una resistencia. Cuando se habla sondas atenuadas es que podéis controlar el valor de esta capacidad y esta resistencia. Hay sondas que tienen la posibilidad de cambiar el valor de esta resistencia y esta capacidad interna de la sonda. No, no es que tenga un condensador y una resistencia, es que se comporta como si tuviera un condensador y una resistencia en paralelo. Eso te lo puede decir este terminal. Cosas también que aparecen. Si os fijáis aquí en la pantalla, aquí veréis un símbolo de masa, que lo que está diciendo, tanto en el canal 1 como en el canal 2, lo que está diciendo es dónde tenéis el cero de vuestra señal, porque eso es muy ilustrativo para ver si tenéis a lo mejor una señal que tiene componente continua. En este caso, la masa está aquí, por lo tanto no tiene componente continua, ¿no? Están perfectamente centradas las dos señales. Y también tenéis un símbolo que hace así, una cosa así, que es un símbolo de trigger. Trigger, ¿eso qué significa? Eso significa disparo de la señal. Mira, cuando vosotros estéis trabajando con señales de una frecuencia distinta de frecuencias bajas, por 1 kHz, son 1000 ciclos por segundo. Eso tu ojo no lo ve. No es capaz de distinguir 1000 ciclos al segundo. Tu ojo vería rayas, una franja todo negra. Entonces, para tú ver una señal de esa frecuencia, ya digo, 1 kHz tampoco es mucho, pero metéis 1 MHz, 1000 ciclos por segundo, ¿cómo veis eso? Para ver eso, lo único que tenéis que decir es superponer señales y que empiecen todas en el mismo punto. Entonces, el trigger lo que dice, mira, vamos a ver, yo quiero que al principio de la pantalla, quiero que muestre las señales, o que empiecen las señales con pendiente de subida y, por ejemplo, que cuando lleguen a 0,1 voltios. Entonces, todas me las pone ahí en las mismas condiciones. Entonces, una vez que cumplan todas las mismas condiciones, se van a superponer las señales. Si tú no le das esa condición, pues vendría una de una manera, vendría otra de otra manera, al final es una franja de unas rayas que no vería absolutamente nada. Entonces, tienes que decirle, oye, mira, que cuando empiece todas las señales que empiecen ahí en estas condiciones. Eso se llama trigger. Eso se puede disparar con la señal del canal 1, la señal del canal 2, con la red, con una señal externa. Siempre que os aparezca hay una señal moviéndose, eso tenéis un problema de trigger. Y eso se controla aquí con el pulse, con este botón. Y os saldrá unas opciones de trigger y ya podéis decir, pues lo disparo con la canal 1, con el canal 2, con pendiente de subida, con pendiente de bajada, o cambio el nivel de trigger. Es que está muy alto, claro, yo tengo una señal entre 0,1 y menos 0,1, le pongo que empiecen a verse las señales con 1 voltio, pues nunca va a llegar. Entonces tenéis que ajustar esos detalles. El trigger, como digo, se controla con estas teclas que tenéis aquí. Después hay otras teclas que se llaman cursor, medida, adquirir, display y safe recall, que hacen lo siguiente. Y esta, que es la en azul, distinta, porque es la que te permite controlar el generador de señales, el generador de funciones. La de safe recall no la vais a utilizar, eso es para guardar información, si queréis en fichero, en un USB, pero que eso no lo vais a utilizar normalmente. Ahí tenéis, si queréis, ahí están las instrucciones, pero no voy a dar más información. Medida. Cuando pulsáis el botón medida, ¿qué os aparece? Pues encima de esos soft keys aparece un menú aquí que os indica aquí lo que queréis medir, si el canal 1 o el canal 2. Si pulsáis aquí os dirá el tipo de medida que queréis hacer. Por ejemplo, aquí aparecen máximo, mínimo de la señal, promedio, pico a pico, el periodo, la frecuencia.
Bueno, pues lo seleccionáis, lo que queráis, aquí, es decir, añado medida y una vez que añadís medida, os aparece en la pantalla lo que queréis medir. Repetid eso hasta de 1 a 4 veces y podéis tener hasta 4 medidas aquí. Si queréis borrar, pues le dais este botón que tenéis aquí abajo, borrar medida, y desaparece absolutamente todo. Adquirir, botón de adquirir. Imaginaros que sale esa señal que veis ahí arriba, mucho ruido. Pues se puede decir aquí, en este, que un promedio de la señal, y con este, pues el número de promedios, 16 promedios, 32 promedios, y le quitáis el ruido. Claro, eso va a tardar más la señal. Cuanto más señales vayáis a promediar, tenéis que esperar más hasta que se haga una medida. Cursores, botón de cursores, os permite, aquí tenéis las instrucciones, no las digo, aquí lo tenéis, pues coger 2 cursores por cada canal y, bueno, por cada canal no, 2 cursores, uno para la escala de tiempo, otro para la escala de tensiones, poner los cursores y podéis medir el delta de I o podéis medir el delta de X. Diferencia de tensiones, diferencia de tiempo. Eso puede ser útil para cuando tengáis que hacer la medida del tiempo de subida o el tiempo de bajada en la carga y descarga del condensador. Lo que pasa es que eso antes también te la da, Aquí también te da el tiempo de subida y bajada, automáticamente te lo hace. Pero si lo quieres hacer de forma manual, con los cursores, podéis hacerlo también y sale lo mismo. Pero que automáticamente os lo hace, no tenéis que preocuparos. Con los controles horizontales hay un botón que está aquí arriba. Este botón, que es el control horizontal, lo que te permite es poder ver la señal en modo tiempo, en modo temporal, o representar el canal 2 en función del canal 1. Es decir, hacer una representación X. Eso es útil para hacer características de transferencia, salida en función de entrada. Y ya por último, si le dais al botón azul, que es el generador de señal, pues aparecerá un menú aquí donde podéis seleccionar el tipo de señal, seno, rampa, pulso, DC, constante, la frecuencia, la amplitud pico a pico y la componente de offset que tenéis. Y ya está. Eso más o menos es todo. Ahí tenéis las transparencias un poco que os sirva de guión, llevarlo para el laboratorio, que es una idea, lo explicarán también el próximo día cuando vaya al laboratorio ya sobre la marcha, pero que aquí tenéis más o menos un poquillo por dónde van a ir los tiros, ¿de acuerdo? Para que no os pille todo de sorpresa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Pues nos vemos la semana que viene.